Que me los bendiga más. Amén. Pues les damos la bienvenida a los que se conectaron en las redes. Hoy nos toca la clase, el estudio bíblico, el estudio 18. Para aquellos que habla de la autoridad de la iglesia ante la oposición. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, dándole las gracias al Señor. Amén. Que sea Él tomando control. Amantísimo Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Por este día, Señor, que son nuevas todos los días tus misericordias. Del Señor te pedimos que nos guíes, nos lleves con bien, Señor, nos ayude. Danos el entendimiento, revelación de tu palabra, Señor, y que seas tu Santo Espíritu guiándonos. Yo menguo para que Él crezca y ponga palabras en mi boca, que no sea yo ni mi emoción, que sea el Espíritu Santo tocando cada corazón. A ti te damos gloria, honra y honor en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Se pueden sentar, pero no paren la alabanza. Amén. Como dije anteriormente, esta clase la clase 18 trata de la autoridad de la iglesia ante la oposición, o sea, lo contrario a llevar la palabra. La base bíblica la vamos a encontrar en Hechos 4 del 1 al 31. Ya se pudan haber dado cuenta que no todos los versículos están aquí, así que vamos a usar la Biblia. Entonces es muy importante que tengan la Biblia abierta en Hechos 4, porque vamos a leer casi todo el versículo de ese, casi todo el capítulo, todo el capítulo. Así que seguimos. Vamos a hablar el objetivo de esta clase, lo que el escritor quiere que nosotros sepamos y cuál es el objetivo y el propósito de esta clase es, número 1, entender cómo ejercer la autoridad ministerial. Nos van a dar un poquito, nos van a decir un poquito de cómo nosotros como ministros podemos usar nuestra autoridad. ¿Verdad, hermano? Porque el Señor nos dio autoridad. ¿Amén? ¿Amén? Amén, ok. Segundo, saber juzgar cuándo obedecer, saber juzgar cuándo obedecer o no a las leyes de la tierra. Sabemos que hay leyes, pero nosotros también tenemos nuestra parte. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la autoridad y hasta qué punto podemos nosotros obedecer las autoridades. Amén. Gloria a Dios. Y tercera y no menos, buscar a través de la oración ser eficiente en su ministerio. La oración, vamos a hablar lo importante que es la oración en el crecimiento espiritual y en su crecimiento ministerial. Muy importante esas tres partes. Amén. Gloria a Dios. El pensamiento central o la clave de esto de que el lector puso dice, cuando los mensajeros de Dios actúan bajo la autoridad del Espíritu Santo, su mensaje traspasa fronteras. ¡Wow! Qué importante es esto, ¿verdad? Dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo y no nuestras emociones. Eso es lo que nos está hablando el pensamiento, el escritor en esta mañana. Amén. El texto áureo, como se le conoce, o el texto de oro. Amén. El principal de esta clase dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Vamos a hablar lo que quiere decir denuedo. Es una palabra clave en esta clase. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios, la autoridad que Dios nos da para hablar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer ahora los versículos que nos habla para entender más de lo que vamos a hablar. Se me ponen de pie en reverencia a la palabra y lo vamos a leer del 1 al 31. Amén. Recordando que es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Es palabra, hermano. Okay. Hablando ellos al pueblo,
Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ponga entre comillas, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre es quien se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotivan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, acuérdense, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Pero no deje de alabarlo. Ok, gloria a Dios. Pues voy a dar una pequeña introducción de lo que se va a referir esta clase. Esta clase vamos a ver la confrontación entre la iglesia, la fe cristiana y la oposición religiosa. ¿Verdad? Supuestamente eran la misma cosa, pero no era. La fe cristiana y la religiosidad. Así, también vamos a ver la iglesia primitiva ante la autoridad, que el Señor les había otorgado, siendo evidente una sanidad de un hombre paralítico que había nacido paralítico, ya era paralítico de nacimiento. Y ya dice la palabra que tenía 40 años. 40 años paralítico el hombre. ¿Vieron ese milagro? Amén. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero lo más fantástico de todo, vieron la valentía, la audacia de estos apóstoles y la manera con que hablaban. Todos se sorprendieron porque eran gente del vulgo, eran gente que no tenían educación, eran gente que no sabían de nada, eran gente de clase social baja. Y vieron el de nuevo. También vamos a hablar de eso. Y vamos a ver la autoridad que recibimos cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque acuérdense, hermano, el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese poder, ahí es donde nos transformamos, como dicen. Amén. Habíamos aquí el poder de la oración. Vamos a hablar de lo que muy importante, la oración en esta clase nos está enseñando lo importante que es la oración. También veremos la oposición, porque hermano, no lo crea, esto no es fácil, van a venir oposiciones. Y yo sé que la mayoría de ustedes, de una manera u otra, han recibido oposición, que si no es de la familia, el trabajo o el medio ambiente. Siempre va a haber oposición cuando la gente no le gusta que le hablen de Dios. Algunos sí, algunos no. Vamos a hablar de la oposición. Como Pedro y Juan habían pasado oposición, nosotros también pasamos oposiciones. Amén. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la predicación de los apóstoles, el tema de la resurrección, un tema principal en la cual ellos no lo aceptaban. Vamos a hablar por qué no lo aceptaban. Y la predicación, la resurrección y el tema de hablar en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a seguimos, vamos ahora a hablar vamos a la parte 1, resentimiento de las autoridades. Dice, las autoridades atacan a los apóstoles. 4, 1 al 6, como estuvimos leyendo anteriormente. Dice, Pedro y Juan predicaban el evangelio en el pórtico de Salomón. A la multitud que celebraba el milagro, cuando fueron sorprendidos por los que tenían autoridad sobre el templo. Los sacerdotes y los saduceos, quienes se hacían representar por una guardia judía, hay que aclarar aquí que la doctrina de los sacerdotes y de los que gobernaban a los judíos era el saduceísmo, una secta secularista y liberal. Su credo era en el mundo material. Negaban la existencia de los ángeles, los espíritus, la resurrección, la vida por venir. Su enojo feroz contra los apóstoles era anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos falsos religiosos no podían negar el milagro hecho, pero les echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Al día siguiente, la hora de terror trascendió a otros círculos de autoridad, pero de la misma línea, el Sanedrín se reunió junto con los ancianos y los escribas. Se menciona también el corrupto Anás y Caifás y otros sacerdotes quienes se pusieron de acuerdo para atacar los predicadores del evangelio. Amén. Ya vieron lo que leímos, así que vamos a explicar un poquito de lo que se refiere. Si alguien tiene algo que agregar, si alguien tiene algo que decir, levante la mano y, ¿verdad? Para aclarar si hay alguna duda de todo. Aquí vemos cómo Pedro y Juan, aprovechando la atención de la multitud,
Estaban aprovechando la multitud que habían congregado. Estaban congregando, dice la palabra, que eran más de 5,000 personas. Proclamando la palabra de Dios con valentía. Siendo perseguidos por las autoridades religiosas, entre ellas los sacerdotes y los saduceos. Pero antes que esto pasara, ellos en su momento que hicieron el milagro en el Señor, dice la palabra que habían más de 5,000 personas. Así que esta gente tenía que ir con más inteligencia, no podía atacar a Pedro y a Juan, porque habían visto el milagro. Habían visto que el hombre paralítico se levantó y caminó y todo eso, ¿verdad? Había un milagro. Vieron la importancia de una nueva fe, la fe cristiana. Ya no era la religiosa que existía entre los escribas y fariseos, ¿verdad? Que ellos se guiaban por la ley. Era una fe diferente, una fe cristiana. Gloria a Dios. Vieron todo lo que estaban pasando. Los sacerdotes en su mayoría pertenecían a la secta de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta judía, conocidos como la aristocracia sacerdotal. Era la crema innata judía, era la gente de dinero, de posición y todo eso. Así que eran gente educada, porque a ellos los mandaban a estudiar y eran gente con mucha educación. Eso eran los saduceos. Pero ¿cuál era lo malo de los saduceos? Era que rechazaban algunas creencias cristianas, que era la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la vida después de la muerte, como nosotros creemos en la vida después de la muerte. Amén. Rechazaban algunas otras creencias que no creen en los ángeles y mucho menos en espíritu. Así que si no creían en espíritu, no creían en Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Gloria a Dios. A diferencia de los fariseos, porque estaban juntos, fariseos, saduceos, escribas y todos ellos, a diferencia de los fariseos, ellos sí aceptaban la resurrección. Ellos sí aceptaban la vida después de la muerte. Los principales gobernantes eran un grupo sin base bíblica, pero influían en el Sanedrín. No tenían base bíblica, no entendían mucho de la ley cristiana, pero eran parte del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el máximo tribunal judío que actuaba como corte suprema en aquel entonces, porque trataban solamente los asuntos religiosos y civiles de ellos, de su gente. Amén. Y estaban compuestos por sacerdotes, ancianos, escribas, y interpretaban y aplicaban la ley judía. Se basaban solamente en la ley judía. Ya saben quién es el Sanedrín. Pues esa gente fue la misma gente que juzgó a Jesús. La misma gente que los mandó a matar. Este grupo lo mataron. Este grupo fue el que ejecutó el arresto y la crucificación de Jesús. Aunque la nación estaba bajo el dominio romano, porque en aquel entonces el dominio era de la gente romana, de los romanos, ellos todavía ejercían autoridad sobre su pueblo. Amén. Estamos hablando de los judíos. Era casi total cuando arrestaron a Pablo y Juan, simplemente porque enseñaban algo que no estaban de acuerdo a lo que ellos creían. Como yo dije anteriormente, ellos no creen en la vida después de la muerte, ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en ángeles, ellos no creen en espíritu, ellos no creían en muchas cosas que Pedro y Juan estaban hablando. Claro, le quisieron echar mano, pero tenían miedo, porque acuérdense, ese milagro ocurrió en el momento de que había más de 5,000 personas. Ellos tenían que ir con cautela, porque ellos no querían que ese pueblo o toda esa gente se le viniera encima. Amén. Ellos trataron de llevar, como quien dice, la fiesta en paz, pero no estaban de acuerdo porque ellos no creían lo que los apóstoles estaban hablando. Pedro y Juan se presentaron ante el concilio, ¿verdad? Que había juzgado a Jesús y le dijo que muchas personas
al ver el milagro que habían hecho, iban a creer en la resurrección, iban a creer en aquel que murió por nosotros. Pedro y Juan se pararon frente a la oposición y de los sumos sacerdotes también pudieron enfrentar con valentía, hermano, con valentía lo que ellos creían, lo que ellos pensaban que era camino de fe. Amén. Muchas veces en nuestras vidas nosotros vamos a tener que enfrentar estas cosas. No crea que lo que le pasó a Pedro y a Juan no nos va a pasar a nosotros. Como cristianos, así mismo como son atacados, nosotros vamos a ser atacados. Y ahí donde dice la palabra que tenemos que pararnos, ahí donde tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Ahí dice la palabra que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa relación para poder levantarnos y pararnos, porque no va a ser por nuestra fuerza, hermano. Solamente el Espíritu Santo que nos va a dar la valentía como Pedro y Juan. Amén. Ellos pasaron lo suyo. Yo sé que muchos de una manera u otra han pasado oposición, que si la familia, que si la gente en los trabajos, que si en las calles, ¿verdad? Vamos a tener oposición, pero es muy importante tener esa relación con nuestro Señor. Amén. Como seguidores de Jesús, tenemos que crecer en la fe. Tenemos que tener esa fe. Esa es la fe la que nos va a ayudar a seguir adelante. Porque de las oposiciones, no solamente de Pedro y Juan, de las oposiciones que nosotros vamos a tener. Dios nos respalda y nos guía. El Espíritu Santo nos ayuda a que cuando creemos y sabemos lo que nos conviene, lo que hacemos las cosas correctas según la palabra, Él nos guía, Él nos lleva. Incluso nos toma por el camino más, aunque el camino se forme difícil, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar. Amén. Cada desafío que nosotros encontremos en nuestras vidas, como Pedro y Juan, se convierte en un peldaño. ¿Qué es un peldaño? Un escalón donde tu fe va a crecer. De acuerdo a cómo tú pongas tu fe en el Señor, como tú tengas esa relación con el Espíritu Santo. Confianza profunda en aquel que nos llama a seguir adelante. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? Sigamos pues. Vamos para la B. La fuente de la autoridad apostólica. Hermano Roberto, ¿me lo puede leer, por favor? Ya se me está secando la boca. Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Es el B, ¿verdad? La fuente de la autoridad apostólica, según el capítulo 4, versos 7 y 12. Cuando los apóstoles fueron llevados de la cárcel y puestos en medio del concilio y les preguntaron, ¿con qué potestad habéis hecho vosotros esto? Pedro contestó, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, la fuente de nuestra autoridad está en Jesucristo. Nótese que la expresión Pedro lleno del Espíritu Santo se está dando la idea de una llenura permanente del poder de Dios. En los versículos 10 y 12 se ve una escala ascendente de 3 pasos en relación con Cristo. Número 1, su poder en la historia. En el 10, Pedro habla de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Los judíos lo mataron, pero Dios lo resucitó. 2, su poder es la profecía. En el 11 presenta a Jesús como la piedra angular. Salmo 118, 22, los judíos lo rechazaron, pero Dios lo puso por cabeza del ángulo. 3, su poder absoluto para la salvación. En el 12, Pedro exalta el nombre que hizo posible aquel milagro y que es el único que puede obrar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios les bendiga. Hermana Joana, me busca a Salmo 118, 22. Yo te aviso cuando lo lea. ¿Ok? Amén.
Los líderes religiosos del Sanedrín, como ya le mencioné anteriormente, después de haber detenido a Pedro y a Juan por sanar a un hombre cojo en el nombre de Jesús, lo enfrentan y les preguntan con qué potestad, qué autoridad, ¿verdad? Ustedes hacen eso, ¿verdad? Hacen ese milagro, potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Potestad es el poder, la autoridad y el dominio, que solo viene por, ¿verdad? Viene solamente por ámbito divino, o sea, eso no viene de nosotros. Nosotros podemos tener la boca más grande, podemos insultar más que nosotros, pero no hay poder en eso. El poder viene de lo divino, de allá arriba. Amén. Es algo espiritual, potestad. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, porque ellos en esa autoridad. Vemos a Pedro, un Pedro miedoso, un Pedro que cuando se llevaron a Jesús se escondió, un Pedro cuando le dijeron, pero tú eres de ellos, no, y comenzó a hablar. Ese es el Pedro que ahora es totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. ¿Está viendo la diferencia? Que era un Pedro que era peleón y era revoltoso, que no sé qué, pero no tenía poder, no tenía potestad. Cuando se transforma, cuando llega el Espíritu Santo a la vida de Pedro y de Juan, son totalmente diferentes. Ya tienen esa autoridad, se sienten con esa confianza. Y esa misma confianza, esa misma potestad, el Señor nos la está dando a nosotros, hermanos. Así que tenemos que agarrarnos de eso. Y solamente viene por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Los líderes religiosos judíos les importaba más su reputación. Ellos no les importaban sanar a nadie, no les importaba nada de eso. Ellos lo que estaban importando era su reputación. Ellos estaban más preocupados por su reputación que su relación con Dios. ¿Qué era la diferencia? Que Juan y Pedro tenían. Amén. La relación. Lo importante de la relación de Dios, usted, para este caminar cristiano. Esto no es solamente por ustedes, esto es por el Señor. Y si queremos tener esa autoridad, tenemos que tener una relación. Amén. Porque la fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de Dios. Amén. Pedro y Juan responden a la pregunta de los líderes religiosos diciendo que la autoridad con que ellos realizaron vino en el nombre de Jesús. Ellos estaban conscientes también, esa es la otra, estaban conscientes que el poder que ellos recibían, la potestad que ellos tenían, no venía de ellos, venía de Dios. Y por lo tanto tenían que ponerlo en el nombre, en el nombre del que venía. A veces nosotros nos engañamos. A veces creemos porque el Señor nos usa, el poder viene de nosotros. O porque somos los niños más bonitos de Dios. Y no, hermano, todo viene de Dios. Porque son autoridades, son potestades que solamente vienen por lo espiritual, lo divino de Dios. Amén. En la vida cotidiana, wow, tengo la boca seca. A medida, gracias. Gloria a Dios. En la vida cotidiana nos vamos a encontrar esas clases de desafíos en nuestras vidas. Esos desafíos que encontraron Juan, esos desafíos que encontró Pedro. Amén. Donde te van a decir, ¿quién tú eres? ¿Y por qué tú lo haces? ¿Y quién es ese que tú estás hablando? ¿Verdad? Porque se vuelve y digo, yo sé que de una manera u otra sí nos hemos encontrado con gente así. Amén. Y tenemos que estar bien parados con Cristo, con el Señor, con el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la autoridad, Él es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer lo que Pedro y Juan, de la misma manera, nosotros vamos a poder hacer. Ese poder no se ha perdido. No crea que se fue con Pedro y Juan. Ese poder todavía está aquí, vigente en la iglesia. Amén. ¿Quiénes lo creen? Entonces, es muy importante tomar ventaja, porque eso está a la mano.
¿Cómo lo conseguimos? La relación nosotros con el Espíritu Santo, la oración. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es una piedra angular? Yo no sé de construcción. Bueno, le podía preguntar un poquito al hermano Jaime, de que sabe de construcción. Yo no sé qué quiere decir eso, pero a la palabra a mí me dice que en la construcción de un edificio, yo sé que muchos aquí me podrían explicar, pero yo no, porque yo sé que muchos saben de construcción. La piedra angular, hasta donde pude encontrar, la piedra angular es la que se coloca en la esquina del edificio, de un edificio, en la construcción de un edificio. La piedra angular es la que se coloca en la esquina del edificio. Es la que me imagino que es crucial para la estabilidad de un edificio. Sin esa piedra angular, sin esa piedra importante, todo el edificio se vendría abajo. Amén. Aquí habla de que Cristo es la piedra angular, es la piedra que determina toda la iglesia. Amén. La iglesia. Sin Cristo no hubiera iglesia, mucho menos cristianos. Amén. Gloria a Dios. En Salmos 18, 22, por favor, léemelo. Dígalo alto y fuerte. Hermanos, que el Señor les bendiga. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿El otro? 22, ok, gracias, sí, ¿ya vieron? Cristo es la piedra angular. La salvación solo viene, es posible a través de Jesús. Amén. Esa es la piedra angular de nosotros. Es el camino, la verdad y la vida que vemos en Juan. Amén. No hay otro líder religioso que no haya hecho lo que Jesús hizo. No hay. Por más que ellos quieran batallar, cortarse el cuello, conocer todo lo que es la ley, porque ellos eran buenísimos en la ley, eran doctores en la ley. Se conocían la ley de arriba para abajo, pero ni la practicaban y ni les servía. Porque nunca pudieron hacer los milagros que los apóstoles hicieron. Nunca. Ellos estaban temerosos por una parte y a la misma vez se veían dudosos. ¿Por qué? Porque veían su posición en juego. Porque estos que no tienen vulgo, no tienen educación, no tienen nada, y sanaron a un hombre que tenía más de 40 años. Amén. Ellos también fueron intimidados, como quien dice. Gloria a Dios. Debemos vivir una vida que refleje la creencia en Dios. No podemos decir solamente yo creo en Dios, yo soy hija de Dios, pero tus acciones van todo lo contrario a lo que se dice. Tenemos que vivir una vida de Dios si queremos hacer, porque esos milagros que hizo Juan y Pedro todavía está vigente en la iglesia. Amén, todavía está vigente. Amar a nuestro prójimo, vivir una vida sin pecado, compartir la verdad de Jesús con otros. Amén. ¿Quién mejor que empezar practicando con quién? Con nuestra familia, con nuestra gente más allegada, con nuestros compañeros de trabajo, y que vean en nosotros, como dice, Señor, ayúdame que vean en mí tu rostro, no el mío, el tuyo. Y eso como cristianos tenemos que procurar. Amén. Como cristianos debemos vivir una vida de fe. Amén. Una vida de fe. Que nuestra fe vaya creciendo, no menguando, creciendo. Una vida de fe en Jesús y llevarla a los demás. Recordemos que cada día es una nueva oportunidad para nosotros, para vivir esa esperanza, esa fe y compartir la luz con otros que nos hablaron a nosotros. Amén. Amén. No se me duerman, se están durmiendo. No va a tener que pararlos. Párense. Está buena la clase, ¿verdad? Está rica, esta clase es bien buena. Ok, vamos para la segunda parte. Voy un poquito apuradita porque no quiero quedarme atrás. Dice el denuedo, lo que estábamos hablando, denuedo, wow, de los apóstoles, ¿verdad? Señal manifiesta 4:13-16. ¿Quién me lo puede dar? Hermano Alberto, ¿me puede leer la parte 2, por favor? Así me ayuda a descansar yo la garganta. Por favor. 2A.
Dios lo bendiga. El denuedo de los apóstoles, según Hechos 4, del 13 al 22. El versículo 13 dice 4 cosas acerca de los apóstoles. Primero, hablaban con denuedo, es decir, con vehemencia e intrepidez. Esta fuerza de expresión no venía de ellos, era el poder del Espíritu Santo que les daba un mensaje agudo y penetrante. 2. Eran hombres sin una educación formal. Quizá no eran analfabetos, pero no se podían comparar con los eruditos que los hostigaban porque estos se habían educado en las escuelas de los rabinos. Eran hombres del burgo, es decir, pertenecían a las clases populares y sus conocimientos lo habían adquirido ya adulto y en forma privada. Pero a pesar de todo, y esto sí que es grandioso, los sabios y religiosos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El poder de la predicación de los apóstoles, más la presencia del hombre que había sido sanado, según versículo 14, no les permitía negar que todo aquello era producto de la obra de Dios. Amén, gracias. Hermano, ¿usted tiene copia? ¿Usted tiene una copia? No, por favor, denle una copia a la señora, por favor. Ya estoy viendo que no. ¿Ok? Gracias, gloria a Dios. Seguimos, pues, ya vieron el de nuevo. Pedro y Juan eran siempre hombres comunes. No eran sin educación, ni tenían las mejores escuelas, como decían que ustedes leyeron. Eran del vulgo. ¿Qué quiere decir el vulgo? Del pueblo. No tenían ninguna educación. Pero eso no le impedía que hablaran, porque todo el poder de ellos era por el Espíritu Santo. No quiero quitar menos la educación. Es muy bueno educarnos. Es buenísimo buscar el crecimiento en lo que es la educación. Pero no pongamos nuestra mirada solamente en la educación, porque el poder viene del Señor. Claro, eso nos va a ayudar, ese es un plus, ¿verdad? Es una más, sé un poquito más de esto, sé un poquito más de esto. Y siempre es bueno leer libros que nos guíen y nos ayuden. Pero en realidad, el poder viene de Dios, no viene de los libros. Y ellos tenían esa en su mente. Estaban acostumbrados a confabular a la gente por lo que ellos sabían, porque habían ido en las mejores escuelas, habían ido a los mejores, me imagino, institutos, por decir un lugar, y se creían pues que ya tenían el cielo ganado. Pero ¿de qué vale que dice la palabra que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica? Tenemos que tener un balance en nuestras vidas. Claro, tenemos que aprender, conocer y saber, porque siempre es bueno, pero a la misma vez esa relación, porque todo viene, ¿verdad? No viene uno y yo el otro. O eres muy sabio y estás perdido en el Señor, o lo balanceas con Dios. Amén. Y eso era lo que ellos tenían. Pero vieron que esta gente hablaban con convicción. El poder de como hablaban fluía por Pedro y Juan. Ellos veían que esta gente sin vulgo y sin nada, me imagino que hablaban de una manera que, wow, ¿y esta gente cómo pueden hablar así si ellos nunca fueron a una escuela? Amén. Aquí nos está enseñando que es importante la relación de nosotros con Dios, porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios, hermano. Amén. Como estas dos personas, simples pescadores, como le decían de una manera despectiva, hablaban con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Significa el valor, la facilidad de hablar o la valentía de expresar lo que ellos creían y estaban convencidos. Ese es el denuedo. Y solamente eso viene por medio del Espíritu Santo. Él nos da el denuedo, el pararnos firmes creyendo que no soy yo, es Dios. Amén. Gloria a Dios. El poder de Dios obró a través de ellos.
Esta valentía y dedicación llegaron a ser evidentes a las personas que estaban ahí, que vieron el milagro, que vieron todo lo que ellos, cómo hablaban, cómo se expresaban. Un Pedro penoso, un Pedro que no todo lo que le salía eran ajo y cebolla. Ahora vemos a un Pedro transformado, cambiado y hablando con una sabiduría que la gente, wow. Amén. Y vuelvo y repito, ese poder que le dieron a Pedro y a Juan está aquí. También podemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Amén. Gloria a Dios, seguimos. Vemos que Pedro y Juan tenían, los líderes religiosos, aún de que veían el milagro, no pudieron negarlo. Porque era evidente el milagro. Era que lo vieron físicamente, no es que le inventaron, porque ya, según la palabra, el hombre se paraba en el pórtico de Salomón. Así que todo el que pasaba por ahí, ya lo conocía, ya lo veía, ya sabía que el milagro había sucedido. Amén. No era algo que podían esconder. Y más eso, el temor de ellos es tirarse esos 5,000 gente encima, porque sabiendo lo querían meter preso, lo querían juzgar y todo eso, pero aún así lo encerraron. Gloria a Dios. Pedro y Juan no realizaron el milagro en su propio nombre. Yo te sano en el nombre de Pedro, o yo te sano en el nombre de Gilma. No, el poder no viene de mí. Eso es lo que ellos estaban evitando. Y más cuando Pedro le dijo que el hombre que ustedes juzgaron, el hombre que ustedes mandaron a matar, que lo crucificaron, resucitó. Resucitó. Amén. Gloria a Dios. Ellos se sentían expuestos, como quien dice. Como cristianos estamos llamados a actuar en el mundo con valentía y compasión. El hecho de que seamos cristianos no nos da la autoridad de juzgar ni de señalar, sino ser compasivos. Amén. Amar a nuestro prójimo. Compartir la nueva del amor de Dios con todos aquellos que necesitan escucharla. Una vida en oración es la clave. La oración es la clave del crecimiento de nosotros y el crecimiento ¿de qué? De nuestra fe. La oración. Dice que por ahí oí alguien que dijo que el que peca no ora. Y el que ora no peca. Amén. Cristo, ¿qué dice Cristo? Orar para que no caigan ¿en qué? ¿Vieron lo importante de la oración? Porque cuando nosotros dejamos de orar, caemos en tentación. ¿Qué más claro, verdad? A veces no queremos entender esa. ¿Ok? No se sorprenda cuando las personas le rechazan a causa de Cristo. No es nada nuevo. Mira lo que le pasó a Pedro. Mira lo que pasó a Pablo. No es nada. Van a pasar esas cosas. Hasta nuestra propia familia, nuestros propios compañeros, amigos y todos aquellos que te rechazan. Sí, es verdad, me rechazan. A mí me ha pasado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me han rechazado. ¿Verdad? Muchas amistades no, ya tú eres aleluya. ¿Verdad? Esas cosas van a pasar. Pero usted siga adelante. Siga creyéndole al Señor, poniendo la mirada en Cristo, no en las amistades. Amén. Gloria a Dios. Cristo no se dé por vencido, ore por las personas y continúe predicando las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. La parte B. ¿Quién me puede leer, hermana? Hermana Noemí, ¿me puede leer la parte B, por favor? Rapidito. Gloria a Dios. La amenaza no puede triunfar. La expresión que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús era clara y determinante. Pero ¿hasta qué punto debían obedecer los apóstoles esa disposición? Más adelante, cuando Pablo desglosa el principio de la autoridad, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13, del 1 al 2. Entonces, ¿por qué no se sometieron los apóstoles? No lo hicieron porque cuando la autoridad
terrena va en contra de la autoridad de Dios de manera respetuosa, hay que descartarla, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. La respuesta de los versículos 19 y 20 destacan dos verdades importantes. Hay que apelar a la conciencia del ser humano para haceros reconocer su error, juzgar si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. La respuesta, si hubiera habido alguna, había sido a favor de ellos, porque la voluntad de Dios era que se anunciase el nombre de su Hijo. 2. Por otra parte, Pedro y Juan estaban seguros de estar del lado de Dios, por eso no titubearon en desafiar las amenazas de los hombres. El diablo fue derrotado y los apóstoles fueron librados. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Hermana Jessica, me busca Romanos 13:22, por favor, Irma, la tienes ahí. Amén. Los seguidores de Jesús, Pedro y Juan, fueron amenazados, torturados por su creencia en Cristo. Amén. Se le ordenó que no hablase en ese nombre, pero ellos no se rindieron. Van a haber situaciones en nuestras vidas, hermanos, que vamos a tener que hacer como Pedro y Juan. Pararnos por lo que nosotros creemos. Van a haber muchas contradicciones, van a haber tropiezos en nuestras vidas, pero tenemos que creer lo que creemos. Por eso que estamos aquí, amén, aprendiendo. Vemos aquí el valor y la fe y la importancia de defender nuestra creencia. Así como ustedes defienden su país, yo soy mexicano, a mí me gusta esto, yo soy venezolano, yo soy salvadoreño, yo creo en esto y esto. Como cristiano, yo soy cristiano y yo creo en Cristo. Ese es mi Salvador. Y así mismo como usted está orgulloso de su país, está orgulloso de su bandera, está orgulloso de sus raíces, debemos estar orgullosos de Cristo que nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Hablando de fe, debemos defendernos, tener valor y defender nuestra fe sin temor. Amén. Porque muchas veces van a venir mucha gente y preguntarle, ¿qué es eso? ¿Dónde está Dios cuando están pasando estas cosas? En el mismo lugar que cuando crucificaron a su hijo. En el mismo lugar. Dios sigue siendo Dios por encima de lo que esté pasando. Son cosas que van a pasar. ¿Usted cree que lo que le pasó a ellos no nos va a pasar a nosotros? Claro que sí, hermano. Es que el enemigo no va a descansar. El enemigo nos va a poner todas esas trampas para nosotros dudar de nuestra fe. Y nuestra fe no debe de ser ponerse en duda, sino debe de crecer. Amén. Pedro y Juan respondieron a sus acusadores diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Va a llegar un momento en nuestras vidas, Señor, hermanos, yo le digo que vamos a tener, y no estamos muy lejos, porque dice en Apocalipsis, el tema duro, que mucha gente van a tener que ser van a ser juzgadas y van a tener que decidir entre Dios o ponerse la marca. Ese tiempo va a llegar, hermano. No nos echemos tierra en los ojos, eso va a venir. Es el tiempo de ahora de pararse firme por nuestra fe y seguir adelante creyendo, aunque vemos el mundo cayéndose, siguiendo creyendo en Dios. Amén, en sus promesas. Este versículo nos recuerda que siempre tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si en algún momento alguien le dice hacer algo que no va de acuerdo a lo que usted cree o lo que está escrito, no se meta, hermano. Eso también habla de eso, ¿verdad? Porque a veces queremos ayudar al hermano. Sí, vamos a ponerte esto, pues, para que no nos estamos metiendo, estamos en contra de la ley, estamos en contra de Dios. A ver, situaciones en nuestras vidas que se van a presentar, especialmente con los taxis. Creo que es algo, una herida por ahí. Okay. La Biblia muestra que Dios nos ayuda a la obediencia mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Pedro y Juan estaban seguros de estar del lado de Dios. Ellos no les importaban si eran a morir, van a morir por Dios. No titubearon ni se amedrentaron por las amenazas. Dice que a pesar de eso, lo golpearon y lo encarcelaron. Pero era lo único que podían hacer porque no podían tirarse todas 5,000 personas si ellos lo castigaban. Entonces, ellos trataron de sobrellevar la situación y que no hubiera ningún problema. Amén. La fe en Dios es esencial para tener la ayuda que Dios nos va a dar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los milagros, vemos aquí el milagro. Esos mismos milagros que hizo Juan y Pedro, esos mismos milagros nosotros podemos hacer. Pero todo depende de la relación que usted tenga con el Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. La sanidad del hombre cojo es una lección valiosa que nos da el poder de la sanidad. Nosotros tenemos el poder de la sanidad. Los dones que nos da el Espíritu Santo. Don de sanidad, ¿verdad? Todos esos dones. Pero antes de tener esos dones, ¿qué tenemos que preocupar tener? El fruto. Porque sin fruto no hay dones. Amén. Desarrollar eso. Creer en Dios nos da la fuerza y la capacidad de superar cualquier desafío que presentamos. Debemos recordar siempre que Dios es poderoso y hace de Él lo imposible posible. Amén. Sigamos. La 3A. Rapidito, ¿quién me lo lee? El hermano Gabriel. ¿Me lo puede leer, por favor? La 3A. Santo. Oración unánime. Viene el poder de la Dios oración. los bendiga, hermanos. Oración unánime. Cuando Pedro y Juan se vieron libres, vinieron a los suyos y contaron todo lo sucedió. El asunto era serio. Tendrían que respetar las órdenes del enemigo y suspender toda actividad evangelística. Debían salir de Jerusalén para no volver a caer en manos de la policía. Esto era algo que solo se podía determinar en oración. Qué bueno es contar con un grupo de apoyo y que dependa de la oración para fortalecer a sus líderes. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esta fue una oración unánime, intercesora y urgente. Observemos los 3 pasos progresivos que se dan en ella. 1. Glorificar a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho. Toda oración, aunque haya urgencia, debe empezar con una alabanza a Dios por su grandeza y por sus obras. 2. Un acercamiento a Dios por lo que dice su palabra. Los versículos 25 y 26 señalan una profecía en el Salmo 2 que Dios dio por boca de David. 3. Una petición actualizada, 27 al 30. Los judíos habían dado muerte a Jesús y ahora amenazaban a su grey, pero Dios podía extender su mano y obrar sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermana Jessica, disculpe. Busque en 1 Timoteo 2:1. Ahora no, después yo le digo. ¿Ok? Vemos aquí la comunidad cristiana primitiva que había enfrentado amenazas. No podían estar orando, no podían estar usando el nombre de Jesús por parte de las autoridades. Enfrentaban ese desafío. Amén. Se sintieron desalentados, se unieron
sus voces en oración, afirmando su fe en Dios como el creador de todo. Al igual que los cristianos, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración. La oración individual es muy buena, hermano, porque el Señor trabaja contigo directamente. Pero cuando se trata la oración conjunta, tiene poder. Por eso lo importante de los lunes cuando venimos a orar, porque yo no sé tu necesidad, pero el solo hecho de estar aquí orando por la necesidad de cada uno, independientemente de que la sepa o no la sepa, el Señor obra. Y muchos han visto cómo se mueve el Señor los lunes cuando empezamos nosotros que ponemos la luz tenua y todo el mundo viene a orar. Ahí se ve el poder de Dios. Lo importante de la oración tiene poder, hermano. Tiene poder. Gloria a Dios. Al igual que los primeros cristianos, debemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración, en la unidad de la oración. Amén. Lo importante, Cristo dice que debemos orar para no caer en tentación. No quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener tropiezos, pero sí vamos a llegar a un momento en que nuestra fe va a ser removida. Amén. Dígame, hermano. Que el Señor le bendiga, hermanos. Los autores de este libro a veces se puede preguntar uno por qué el comentarista escogió este tema. Y yo me quedo pensando en lo que habló Jasmine el jueves, los que estuvieron aquí. Ella hablaba de que se acerca una persecución para la iglesia. No es casualidad que el comentarista haya tocado este tema para hoy, porque esto es para prepararnos para lo que viene más adelante. Ahora, individualmente de lo que viene, sabemos que en la Unión Europea, si alguien ora simplemente fuera de una clínica de aborto, puede ser arrestado. En Australia, si alguien hace un discipulado a una persona que una persona homosexual viene a mi iglesia y yo le hago un discipulado, me meten preso por eso. No puedo predicar en contra en ciertos países. Eso viene para nuestro país también. Pero ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el meollo, el tema, el tópico de esta lección? Porque se han traído muy buenos puntos, pero el mensaje central es en qué momento decidimos obedecer a la ley terrenal versus a la ley celestial. Porque algunos de nosotros, como el hermano Máximo tiene su propio negocio, él tiene la libertad de hablar, de evangelizar, pero hay quienes trabajamos en sectores donde no tenemos esas mismas libertades. El hermano Gabriel trabaja en una escuela, yo trabajo en un colegio comunitario. Hay ciertas reglas que nos prohíben hablar de la religión o adoctrinar, pero ahí yo sé que el tiempo es muy corto, pero hubiera sido excelente haber tocado más temas así, de cuándo tomo yo una decisión, porque yo sé lo que me dicen las pólizas de la escuela, yo sé lo que dicen las pólizas de mi trabajo, pero cuando yo puedo, no es de desobedecerlo, pero cuando tomo la decisión de actuar de acuerdo a mi fe, porque yo creo que el hermano Gabriel y su servidor y algunas personas que trabajan aquí en lugares donde no se puede hablar de eso abiertamente, como quiera, hay ocasiones que tiene uno que orar por alguien, tiene que evangelizar a alguien, porque realmente, como decía la hermana Gilma, a lo que nosotros representamos, ya no somos de este mundo, ahora somos de un reino celestial. Entonces, que quería nomás tocar ese punto. En cada uno, independientemente de dónde se trabaja, en qué situación está, hay lugares donde usted no puede predicar, evangelizar, simplemente a un hospital. Usted no puede ir a un hospital y evangelizar, pero va a haber ciertas ocasiones donde usted tiene que orar, donde usted tiene que evangelizar. Y yo creo eso es lo que el comentarista quería enfocarse en esta lección. Yo sé que el tiempo es muy breve, pero que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Sí, y es verdad, porque hace 2 meses, el grupo que nosotros salimos a los países fueron a Nicaragua. Y en Nicaragua ellos no podían decir que ellos iban a evangelizar, o ellos tenían que decir que ellos iban
a ayudar a los pobres, a darle a los niños, pero no podían decir que iban a hablar de la palabra. Y como todos saben, Nicaragua es un país casi comunista. Así que para entrar a Nicaragua ellos tenían que decir que venían de viaje, no podían decir que iban a hablar de la palabra, no se lo permitían. Y siempre había alguien chequeándolo lo que ellos hacían en el tiempo que estaban evangelizando, pero no podían decir la palabra abiertamente evangelización, sino venimos aquí a ayudar a los pobres. Tristemente, pero eso es lo que está pasando actualmente. Gloria a Dios. Dígame, hermano. Sí, hermano, solamente quería añadir, ¿verdad?, a lo que estamos hablando. Es algo muy, muy importante. Una pregunta: ¿cuál es nuestra reputación? O sea, ¿cuál es lo que nos interesa a nosotros, nuestros verdaderos intereses? Porque yo he escuchado, vamos a evangelizar, vamos a hablar de la palabra de Dios y todos vamos, pero hay una evidencia aquí, hermano, que no se puede refutar. O sea, cuando la persona, no sé si han visto las películas, esa es una película, cuando le quitan el arma al adversario, ¿qué es lo que sucede? Se queda asombrado y se queda y que no haya qué hacer, ¿verdad? En nuestras situaciones es una similar. Cuando nosotros tenemos evidencia de lo que no hay quien lo pueda, y Dios va a estar ahí. Mire, porque hay personas en la Biblia que dejaron su reputación en nada. Saúl, cuando decide no servir a Dios, él nomás lo que le importó, le dijeron: ¿sabe qué, Samuel? Dijo: nomás delante del pueblo di que soy todavía, ¿me entiende? Porque su reputación en sí ya no la tenía él. En otra ocasión, ¿verdad?, vemos a un rey, que el profeta, fíjese, aquí estamos hablando de que ellos desafiaron, los apóstoles desafiaron una autoridad terrenal, que era de muerte. Bueno, pero a este profeta fue y le dijo al rey: rey, por haber desobedecido a Dios, por haber desechado la ley de Dios, tu reino va a ser terminado en nada. Dijo: no me importa, dijo, nomás con que, en el día de mis hijos va a ser, ¿verdad? O sea, querían decir: no me importa la sociedad, no me importa mi familia, no me importa nada, a mí nomás lo que me importa es que me levanten delante, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me importa es nuestra reputación y cómo está nuestra situación con Dios, con nuestros semejantes y con nuestra familia. Y que Dios, ¿verdad?, nos respalde. Amén. Y ya para terminar, quiero enfatizar en la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que buscar esa llenura porque, como leímos aquí, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Buscar esa llenura en nuestras vidas. No solo la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos está dando. Es una responsabilidad que nos empodera para actuar con coraje y amor. Amén. Es el poder que Dios nos da. Que cada oración elevada en unidad, hermanos, sea un eco de nuestra fe. Un eco de nuestra fe que resplandece en cada uno de nosotros. Así que busquemos esa llenura del Señor, busquemos esa relación con el Señor. Que el Señor me lo bendiga. No se pierdan la próxima clase está buenísima. Consecuencias de engañar a Dios. No crean que usted puede engañar a Dios. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Así que la próxima semana vamos a hablar de eso. Yo despido las redes. Gracias, espero que se hayan llenado de esto, de la palabra. Muy bonita clase. Esperamos verlo de nuevo. Que vuelvan a conectarse a las 11:30 a nuestro servicio evangelístico. Que el Señor me los bendiga. Y los demás vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a despedir.